Orellana. Tal y como lo mencioné hace pocos minutos, tiene la palabra la asambleísta Diana Pazle. Asambleísta Pazle, por favor, adelante. Ok, ahí se activó el micrófono. ¿Sí? Ahí se le escucha. Adelante, asambleísta. Ok, vicepresidente de la Asamblea Nacional, colegas legisladores y pueblo ecuatoriano, muy buenas tardes. Al haber transcurrido 8 años desde la primera y única reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se han ido identificando a lo largo del accionar diario de este poder del Estado ciertos vacíos legales que no permiten su correcto funcionamiento y el cumplimiento de las funciones que tenemos como asambleístas. Esos conflictos han permitido que el país se haga ciertos cuestionamientos sobre la efectividad del trabajo de la Asamblea Nacional del Ecuador, por lo que era momento de reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa, además de corregir esos vacíos, pues para mejorar el manejo de la Asamblea Nacional y también evitar el abuso de algunos legisladores. Para contribuir a ese objetivo, presenté en octubre de 2018 un proyecto de ley con propuestas específicas. Que la implementación de la agenda de la Asamblea Nacional no sea una atribución exclusiva del presidente de la Asamblea, con el fin de evitar arbitrariedades como bloquear el tratamiento de temas relevantes para el país. Tal vez así lograríamos tener una agenda más ciudadana y menos presidencialista. Para ello propuse reformar el número 5 del artículo 12 con el siguiente texto. Proponer el orden del día para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno de conformidad con la agenda aprobada por el Consejo de Administración Legislativa y la producción legislativa de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales. Lamentablemente, esta propuesta no se acogió al afirmar la necesidad de que quien preside la Asamblea Nacional debe ser el único con la prerrogativa de armar la agenda. Pero ha quedado evidenciado que eso no es lo más adecuado para dar respuesta a la ciudadanía. Pues ya vemos cómo vamos, ¿no? Debe hacerlo el CAL como órgano máximo de administración de la Asamblea Nacional y espacio multipartidista. En cuanto a los enjuiciamientos políticos de ministros y otros funcionarios públicos, hemos tenido ya la amarga experiencia de los bloqueos a los procesos de sanción política y su archivo. Por lo que considero que la decisión de llamar a juicio político tiene que ser tomada por el Pleno de la Asamblea Nacional, evitando que esas decisiones trascendentales para el país, como ocurre actualmente, estén en manos de tan solo 12 asambleístas, miembros de la Comisión de Fiscalización. Propuesta que sí se recoge en este proyecto de reforma, criterio con el que sin duda hemos coincidido muchos. Como también se recoge la propuesta de que en el caso de juicios políticos contra funcionarios que no se encuentren en funciones, pero sí dentro del año para ser sujetos a este proceso, se determine que la censura será la prohibición de ejercer cargos en el sector público durante 2 años. Los juicios políticos hoy en día no tienen ningún peso y se convierten en simples llamados de atención sin trascendencia alguna. Una de las problemáticas identificadas en los debates del segundo informe de los proyectos de ley, y que ya lo ha mencionado alguien que me ha antecedido en la palabra, se da durante la incorporación de las sugerencias que se hacen en el Pleno, que son acogidas o rechazadas con discrecionalidad gracias al hiperpoder que en ese momento ostenta el asambleísta ponente. Con la regulación de la ley actual, es el único que puede incorporar dichas sugerencias a criterio completamente personal. En ese sentido, se necesita hacer un ajuste que mejore la forma como se incorporan los cambios, por lo que se acogió lo siguiente. En un plazo de 72 horas se incorporen los cambios por la comisión especializada que aprobó el informe para segundo debate y la obligatoriedad del ponente de exponer dichos cambios previo a la votación del informe para segundo debate y envío al presidente de la República para su objeción parcial o total. Vale la pena recordar que dentro de los momentos difíciles que ha tenido esta Asamblea Nacional, atravesamos una etapa durante este periodo en la que varios asambleístas de diferentes comisiones especializadas no nos sentíamos representados por quienes las presidían.
Solicitar la remoción de una autoridad va más allá de gustos o disgustos personales. Quien preside una mesa debe tener legitimidad y ser coherente en su accionar. Lo contrario vuelve inviable el trabajo y sobre todo causa rechazo en la ciudadanía que comparece diariamente ante cada una de las comisiones. ¿Se puede trabajar así? No lo creo. ¿O acaso considera alguno de ustedes posible que el señor Azuero continuara de vicepresidente de fiscalización, pese a las investigaciones en su contra? ¿O el señor Mendoza como presidente de régimen económico? Ok, entonces la ley tiene un vacío referente a las destituciones de presidentes de comisiones, por lo que dentro de la propuesta consideré que, de ser el caso, el proceso de destitución debería darse con el voto de la mayoría absoluta de los integrantes de la comisión. Si es potestad del Pleno de una comisión elegir, también debería ser destituir. Esta propuesta no fue considerada en este informe para segundo debate. Sí se incluye, sin embargo, la propuesta de fortalecer la unidad de técnica legislativa como órgano de apoyo al trabajo legislativo y se la denomina Unidad de Técnica Legislativa, Evaluación y Mejoramiento de la Ley. Se le otorgan nuevas competencias como la evaluación posterior a la entrada en vigencia de una ley, lo que permitirá determinar si la ley cumple el sentido ontológico para el que fue aprobada o no. Además, se propone crear una unidad adicional con una capacidad mixta de control respecto del presupuesto general del Estado, denominada Unidad de Control de la Ejecución Presupuestaria del Estado. Finalmente, y no menos importante, colegas legisladores, esta reforma recoge la figura del Comité de Ética. A pesar de que lo más acertado sería que todos actúen con ética, sin tener que contar con una de estas instancias en la Asamblea Nacional, nos vemos en la necesidad de incluirla, porque como se ha evidenciado durante estos 3 años de funciones, la falta de ética ha pululado por ciertos despachos de asambleístas que hoy enfrentan a la justicia y otros ya con sentencia. La gente percibe que política es sinónimo de corrupción y no los culpo. Hace algunos años, cuando veía a través de mi trabajo en noticiero, en televisión, estos actos, también llegué a creer eso. Con el tiempo comprendí que el problema no es la actividad política, sino quienes la ejercen en beneficio propio. Porque la política, cuando se la usa para servir, que es su razón de ser, es gratificante. El problema son las personas corruptas que logran estar en cargos de poder y decisión. Y a juzgar por la serie de acontecimientos de los últimos días y algunos de la historia del Ecuador, queda más que demostrado que personas con intereses macabros abundan. Las y los ecuatorianos ya estamos hartos de vivir entre la suciedad de ciertos actores políticos y adicionalmente los que tenemos calidad moral para hablar de estos temas, ya estamos cansados de que se nos juzgue por los errores y los delitos de otros. La Asamblea Nacional no es corrupta. Su objetivo legítimo es la democracia representativa del pueblo. En esta asamblea se defienden los derechos de todos los ciudadanos. Corruptos son varios asambleístas ya sentenciados y otros que, cuando se confirmen sus fechorías, quedarán grabados en la historia como aquellos que se aprovecharon de la confianza del pueblo para empobrecer al pueblo. Ciudadanos, no nos metan a todos en el mismo saco, porque créanme que da asco nadar entre tanta podredumbre, pero más miedo da pensar que los corruptos no tengan un contrapeso y sean ellos quienes construyan juntos en pandilla las leyes que nos gobiernan a todos. Los ecuatorianos se seguirán cuestionando la efectividad del trabajo de la Asamblea Nacional. Seguramente con estos ajustes en la Ley Orgánica de la Función Legislativa se podrá evitar que se repita el abuso que generan estos vacíos y que tanto han hastiado a la ciudadanía. Gracias, señor presidente, señoras y señores asambleístas.